Ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por este privilegio que nos das de estar en tu casa, por alimentarnos del pan de vida, por saber que lo mejor que nos puede pasar es conocerte a ti y recibir tus enseñanzas, tus instrucciones, tu alimento que sacia en nuestro corazón. Padre, gracias te damos. Coloco mi mente, dígale Señor, coloco mi mente y mi corazón delante de ti para que tú me hables. Habla mi vida, Señor, que hoy tu palabra sea revelada y pueda hoy, Señor, ser libre, conocer la verdad y conocerte a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, les cuento que hoy va a ser una mañana de mucha bendición. El tema que vamos a hablar, lo he intitulado La transición de los discípulos del Señor Jesús, o el cambio, o la transformación, la transición de los discípulos del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos son discípulos del Señor Jesús? Amén. Amén. Yo sé que todos aquí anhelamos ser discípulos del Señor Jesús. Bueno, ¿cuántos trajeron Biblia? Es muy importante que tengamos la Biblia, en lo posible, la Biblia escrita, de papel, porque ya es mucho más fácil. Lo que vamos a ver hoy es muy extenso en un capítulo, pero obviamente va a ser resumido, pero es muy importante que lo tengamos en una Biblia a papel. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 6, verso 1. Dice aquí, alimentación de los 5,000. Pero todo vamos a ver y a estudiar, a escudriñar y a sacar la riqueza y el jugo de todo lo que es el capítulo 6 de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo ya 71, que es el último versículo. Vamos a hacerlo de una manera rápido y obviamente ordenada. Juan capítulo 6 dice alimentación de los 5,000. Es el milagro que el Señor Jesús hace de multiplicar los panes y multiplicar los peces. Pero antes quiero leerles este versículo bíblico que yo sé que es la introducción al tema, que dice Mateo 4:4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? Dice el Señor Jesús le respondió al enemigo y le dice, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo que sale de la boca de Dios. Amén. Cuando yo leo este versículo bíblico, me entran muchas preguntas, así como vamos a ver más adelante, que hay muchas preguntas al leer muchas palabras de la Biblia que le entran, uno se pregunta muchas cosas. Y aquí lee uno, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es un texto muy grande y amplio, pero él literalmente dice que nosotros no vamos a vivir de pan. O sea, no vamos a vivir de lo material, sino vamos a vivir ¿de quién? De la palabra de Dios. Obviamente para llegar allá es un nivel, y es lo que vamos a ver en el todo capítulo 6 de Juan, que vamos a ver una riqueza grandísima. Entonces vamos a leer Juan 6:1, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Aquí quiero parar un momentico. Dice la Biblia que le seguía gran multitud. ¿Cuántos lo seguían al Señor Jesús? Mucha gente. ¿Pero por qué lo seguían? Dice, porque veían las señales que hacían en los enfermos. ¿Por qué lo seguían las multitudes? Porque las multitudes empezaron a seguir a Jesús. ¿Por qué? Por lo que entraban por sus ojos, por lo que ellos veían hacer al Señor Jesús. Por eso lo seguían. Y vamos a ver más adelante, de una manera importante lo hacían, pero porque veían las señales. No había una convicción, no había un conocimiento del Señor Jesús, no tenían la revelación de quién era Jesús. Lo seguían, ¿por qué? Porque lo veían hacer ¿qué? Señales. Entonces, obviamente, si el hombre hace milagros, vamos detrás del hombre, porque pues en algún momento a mí me hace un milagro.
Y eso es lo que de pronto todos en algún momento buscamos y anhelamos. Pero dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y sentado allí con sus discípulos. Verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Entonces el Señor Jesús vio muchísima gente y la gente tenía hambre. Entonces obviamente él les dio instrucciones y empezó a hablar con los discípulos. Oiga, ustedes que son mis discípulos, empezó a preguntarle. Y había mucha gente, entonces le preguntó a Felipe. Felipe, ¿dónde está Felipe? ¿Dónde está Mauricio? ¿Dónde está Mao? ¿Se perdió? Bueno, Mauricio, ¿sí conoce a Mauricio Roa? Va a representar a Felipe. ¿Va a representar a quién? A Felipe. Hola, Mauricio. Entonces, el Señor Jesús está hablando, él es Felipe, y el Señor le pregunta, Mauricio o Felipe, como lo quieran llamar, dice, vino una multitud, ¿de dónde compraremos pan para que coman toda esta gente que hay acá? ¿De dónde vamos a sacar pan para que coman muchísima gente que hay acá? ¿Usted qué responde? Señor, ni con 200 denarios tendríamos para comprar pan suficiente para que todos comiesen un poco. Esa fue la respuesta lógica. O sea, Señor, lo que usted me está pidiendo es imposible. Ni 200 denarios de dinero alcanzaría para alimentar a toda esta gente. Esa fue la respuesta lógica, humana y normal. Pero, obviamente, gracias Mauricio. Pero el Señor Jesús sigue. Dice, 200 denarios no alcanzaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, Señor, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Y dónde está el muchacho? Uy, aquí está el muchacho. Mire. Entonces, fue Felipe la respuesta, pues, recursiva, ¿cierto? Fue una respuesta que recursiva, aunque iba cargada de incredulidad y de duda, pero fue una respuesta acertada, porque el Señor, Felipe le dice a Andrés, le dice al Señor Jesús, Señor, pues hay mucha necesidad, la gente tiene mucha hambre, pero aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Pero se los trajeron ¿a quién? Al autor de la vida, se lo trajeron al Señor Jesús. Amén. Entonces ahí están los 5 panes y los 2 peces. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. O sea, era impresionante la cantidad de gente que seguía al Señor Jesús. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo las señales que había hecho, dijeron, este verdaderamente era el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse a un monte solo. Entonces, aquí lo que dice es que al ver que el Señor Jesús suplió las necesidades de ellos quedaron como con su barriguita satisfecha. El pan de cebada y los pececillos, dice, o sea, yendo al original, era un alimento que comían las personas de escasos recursos. No era un alimento fino, ni era un alimento que comían ciertas personas. Era un alimento básico que comían, pues obviamente, las personas, como hoy en día el arroz.
el arroz lo come todo. Entonces, y nombra los 5 panes y los 2 pececillos. Ustedes aquí, voy a hacer un paréntesis, ustedes me van a perdonar, pero cuando aquí yo humanamente leía la Biblia de que Jesús multiplicó los peces, yo decía, pero ¿cómo sería? ¿Sería que ya estarían cocinados? ¿Será que ya hicieron una hoguera y otro milagro, sino que la Biblia no lo nombra, hicieron una hoguera y los cocinaron rápido, o ya venían cocinados, o todo eso? Yo me preguntaba, y literalmente yo pensé que le pasaban los panes, pues obviamente ya estaban cocinados, pero los peces yo pensaba que se los pasaban crudos. Yendo al original, la palabra peces no es literal peces, el español lo traduce como peces, pero en el original esa era una comida como hoy preparar un sándwich. Era una comida rápida y que esa fue la comida que utilizaron para traer y que en su momento se multiplicó. Por eso obviamente también pongo atún acá, porque el atún era algo así como atún que el Señor Jesús repartió y entregó a los discípulos. Amén. Entonces pues obviamente empezaron a repartir los discípulos y empezaron a repartir y a repartir. Y dice la Biblia que comieron tanto, o sea, los que son buena comida, buena muela, como decimos los colombianos, los que somos buena muela, o sea, comieron hasta quedar saciados, completos, y no comió uno ni dos, comieron todos comieron. Pero al ver este milagro, vea lo que dice el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo las señales que habían visto, le dijeron, este verdaderamente era el profeta que había de venir. Pero él, entendiendo que Jesús iba a venir para apoderarse de él y hacerlo rey. O sea, el Señor Jesús llegó a ser tan importante en ese momento que la gente ya lo quería hacer rey. Pero no era porque él era Dios, sino era por lo que él les daba. ¿Sí me van a entender? Por los milagros que él hacía, porque llenaba sus estómagos, porque llenaba sus vidas, porque saciaba sus necesidades netamente materiales y llenaba sus necesidades netamente diarias. Por eso lo querían hacer rey. Dijeron, no, pues ponemos a este rey y no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada. Todos los días este Señor nos hace un milagro y nos da de comer y así nos tiene contentos. Entonces, claro, todo el mundo empezó a aclamarlo y empezó a decirle, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y entonces empezaron a honrarlo y a bendecirlo. Uy, Señor, ¿qué quieres? ¿A dónde está todo? Y eso es normal. Eso es normal entre nosotros, que obviamente muchos al ver los milagros, ¿qué hacemos? Vemos los milagros. Ahora yo quiero hacer unas preguntas por acá, a unas personas. A ver, señorita Jessica, muy buenos días. ¿Cuál fue tu motivación por venir a la iglesia? ¿O por qué viniste a la iglesia? Porque me enseñaron a venir a la iglesia. Mi mamá ¿De pronto había una petición especial? Sí, claro. ¿Cuál? Muchas. Pero una especial. Bueno, tengo un proyecto empresarial que está rodando y obviamente que me dice, Señor, abre las puertas. Pero pues no hay mayor felicidad que poder adorar a Dios. Así. Bueno, Jessica dice que uno de los motivos que viene a la iglesia es porque tiene un proyecto empresarial. A ver, señora Joana, ¿cuál es tu motivación o cuál es tu anhelo? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? Me motiva primero escuchar la palabra de Dios. Esa es una motivación. La segunda, las alabanzas, porque esa es mi alegría. Y la otra motivación que me da es que salgo, a veces llego con ese corazón apachurrado y salgo de aquí como con esa alegría, como que ya voy a solucionar la cuestión. Porque hay momentos que uno llega a la iglesia y dice, no, ¿a qué voy? Eso me pasó esta mañana, ¿a qué voy? Pero estoy diciendo, no, tengo que ir porque yo tengo una palabra y Dios tiene una palabra para mí. Y es así es la otra. Entonces, esa es la motivación. Esa es la motivación. Bueno. A ver, señora, ¿cómo es tu nombre? Karen. ¿Cuál es tu motivación por venir a la iglesia? Les cuento aquí entre nos. Cuando a mí me invitaron a la iglesia, yo obviamente tuve un cambio, pero una de las cosas de motivación es que yo necesitaba un milagro. Yo tenía una enfermedad. Yo sabía que en la iglesia oraban por los enfermos. Yo sabía que allá me podían sanar. Y era mi anhelo que oraran por mí y me sanaran. Y esa era mi motivación.
Obviamente esa era como mi barriguita, esa era como mi necesidad. A ver, Karen, ¿cuál fue tu motivación? Pues mi motivación es pues tener un encuentro con Dios, seguir en los pasos de Él. Y pues una de las más grandes motivaciones fue que cuando nos alejamos de Dios, las cosas fueron todo mal. Y al saber que estábamos en los pasos de Dios, o sea, todo es mejor, todo es más fácil para uno. Y el temor de alejarme de Él es. Muy bien, pues obviamente conocer más a Dios. A ver, Nidia, ¿cuál es tu motivación o cuál fue originalmente por venir? Fue que tuve problemas en mi hogar, quería dejar todo, quería volver al matrimonio, pero yo veía a mi hijo y dije, no quiero que mi hijo pase por una familia disfuncional. Si yo me casé, era para siempre estar viejitos. Yo miraba mi foto de matrimonio y decía, Señor, aléjame de toda culpa. Entonces vi una familia que conoció de Dios aquí y todos enfermos, unos con cáncer, otros con lupus, en fin. Y yo decía, yo no me quiero alejar de Dios porque yo no quiero vivir esto. Yo no quiero dejar a Dios porque yo no quiero que mi matrimonio se acabe y que haya condenación. Ahorita me siento tan gozosa porque las cosas han ido fluyendo y cada vez que vengo aquí a la iglesia llego con fe a la casa, con esa alegría. Y yo los invito a todos que no nos alejemos de Dios, porque sin Él los caminos se hacen tan difíciles. Y mi motivo tan grande fue mi esposo y mi hijo, porque yo no quería seguir, yo decía, yo me voy, yo dejo a mi esposo. Pero Dios me puso personas en mi camino que me ayudaron y que son ángeles que de verdad Dios pone para que uno siga motivado en la iglesia. Entonces, esta es mi mayor felicidad. Esta mañana el enemigo me quería atacar, pero dije, no, yo soy una hija de Dios y yo no me voy a vencer y yo no le voy a entregar mi matrimonio a Satanás porque yo soy hija de Dios. Y yo consagré, dice el Señor, consagró ese matrimonio ante Dios y de verdad que yo doy gracias a Dios porque otra vez el Señor me volvió a llamar. Gracias. Amén. Esa fue la motivación. Yo pienso que todos nosotros llegamos a la iglesia con algún problema, con alguna dificultad, anhelando de parte de Dios un milagro. El que diga que llegó a la iglesia porque fue súper espiritual, de pronto lo haya, uno no puede decir que no, pero la gran mayoría de nosotros llegamos porque teníamos alguna aflicción, teníamos un problema, alguna necesidad, alguna debilidad, algo que no podíamos humanamente solucionar y que necesitamos ayuda de alguien y por eso empezamos a venir a la iglesia, ¿sí? ¿Sí es así o no es así? A ver allá, el de rojo, se me olvidó el nombre, se me pasó. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cuál fue tu motivación para venir a la iglesia? Pues si vamos a hablar del tema, eso es extenso, ¿no? Ajá. Pero Originalmente. a mí inicialmente yo llegué a la iglesia porque yo tengo un hijo sordo, el cual pues es cuando uno le pide la ayuda a Dios. Así es. Entonces sí, efectivamente nosotros empezamos a asistir a la iglesia, hicimos como el proceso de primero presentarlo como persona sorda y esperando la sanidad de él, ¿no? Tiempo después, pues él empezó a decir que le bajaban los audífonos porque escuchaba mucho, que hablara más fácil. Entonces le mandamos a hacer los exámenes y resulta de que había recuperado la audición.
Entonces ya como milagro lo presentamos ante la iglesia. Pero a raíz de, pues, del pecado que una vez se lleva, de las cosas incorrectas que uno hace y que busca de Dios, porque pues la idea es no quedarse en los errores, sino mejorar cada día. Entonces, pues esa fue mi motivación, inicialmente eso, y me encanta mucho la alabanza. Fue otra parte que me trajo a la iglesia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, obviamente yo creo que si podemos seguir compartiendo, preguntando, van a haber muchos testimonios, van a haber muchos anhelos y motivaciones por los cuales empezamos a venir a la iglesia. Estas personas que estaban recibiendo del Señor Jesús empezaron a seguirlo porque obviamente recibieron un milagro. Pero Dios, como lo vamos a ver más adelante, no solamente quiere hacernos un milagro físico, que Él lo puede hacer y se deleita bendiciendo a sus hijos. Pero Él va mucho más allá. Amén. Sigamos leyendo. Dice Jesús sobre el mar. Al anochecer descendió sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Se levantaba el mar, un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron gran miedo, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca y llegaron enseguida a donde iban. Amén. Entonces aquí podemos ver que los discípulos, por seguir al Señor Jesús, ¿qué les tocó? Enfrentar una tempestad, enfrentar un momento difícil. Pero ellos, a pesar del problema, a pesar de las aguas turbulentas, ¿qué hicieron? Perseveraron, siguieron con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús se les aparece y obviamente entran en la barca. Dejémoslo así y sigamos avanzando. Y ya vamos a llegar al centro de la enseñanza. Dice el verso 22, la gente busca a Jesús. Aquí es donde yo quiero hacer énfasis. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado con con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Amén. Ellos estaban ¿en dónde? En Tiberias, y se fueron hasta Capernaum, en el mar de Galilea. El mar de Galilea es una extensión como de 25 kilómetros, es agua dulce. Ir de Tiberias a Capernaum es como ir de Rosal a Madrid. Es un esfuerzo, es un sacrificio que tienen que hacer. Ellos pasaron de Tiberias a buscar a Jesús. ¿A dónde? A Capernaum. Estaban buscándolo. ¿Pero por qué? Por los milagros que Jesús había hecho. Estaban buscando al Señor Jesús porque querían seguirlo a Él, porque estaban recibiendo de Él un milagro, porque estaban recibiendo la bendición de Él. Amén. Entonces dice el verso 24, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Era su anhelo, buscar a Jesús por un milagro. El verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, lo encontraron. Llegaron a Capernaum a una distancia bastante larga y llegaron y lo encontraron. Señor, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué se nos pierde? ¿Usted cómo es de esquivo, no? Oiga, ¿por qué se nos pierde? No, o sea, no se hace. Pero lo estaban buscando y le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no por que habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Qué dice el Señor Jesús? Les exhorta y les dice, desenmascara su corazón.
les muestra la intención real de ellos. ¿Cuál era la intención real de ellos? El milagro. Buscar a Jesús por un milagro. Buscar a Jesús porque le solucione en un momento un problema de su vida. Y así pasa a muchos cristianos. Cuando están en un problema, ahí sí buscamos a Dios. Cuando estamos en una dificultad, ahí sí, mejor dicho, hacemos de todo. Papito Dios, de mañana leemos la palabra de Dios, empezamos a buscarlo. Pero Dios soluciona el problema y ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Señor Jesús. Y aquí el Señor Jesús les exhorta y les descubre en su corazón. Jesús dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Entonces, el Señor Jesús es Dios. Él conoce los corazones y les descubre la intención del corazón. Les descubre la intención de su corazón, que era, obviamente, incorrecta. Era incorrecta la intención, porque obviamente era algo que no se debe hacer. Y por eso el Señor Jesús les dice, ustedes me buscan porque quedaron llenitos con su barriguita llena, pero no me buscáis porque obviamente no quieren conocerme a mí ni saber acerca de mí. Entonces, ahí, bueno, obviamente eso es como buscan a Jesús de una manera interesada. ¿A ustedes les gustaría que alguien lo buscara a usted de una manera interesada? Yo pienso que es una de las cosas más feas que uno puede sentir de otra persona, que lo busque porque necesitan algo de uno. Porque cuando necesitan algo de uno, ahí sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más de tu vida? ¿Qué necesitas? ¿A dónde te va? Pero no necesitan de uno y se olvidan de uno. Pienso que eso no debe ser así. Si nosotros como seres humanos no nos gusta hacer eso, imagínense a Dios, que es Dios, que también tiene los mismos sentimientos de nosotros, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el Señor Jesús es Dios y les dice, ustedes me buscan porque quedaron con sus barriguitas llenas, pero obviamente no es porque hay una convicción en su corazón. Amén. Dice el verso 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará a esto señaló Dios el Padre. ¿Qué les dice el Señor Jesús a los discípulos? Les quita las ilusiones. O no las ilusiones, sino los orienta en la manera correcta que debemos de buscar ¿a quién? A Dios. En la manera veraz, en la manera original que debemos de buscar a Dios. No debemos de buscar a Dios por un milagro, porque Él nos llene la barriguita, porque nos haga un milagro en nuestra vida personal. Debemos de buscar a Dios por lo que Él es Dios. Dice, trabajad no por la comida que perece. ¿Qué dice? Trabajar. La palabra trabajar significa que no está a la mesa, que no está ahí disponible para que usted la coja. Trabajar implica un sacrificio, un esfuerzo, implica una convicción, una motivación. Pero el Señor dice trabajar, no por la comida que perece, sino por la que permanece para siempre. ¿Cuál es la comida que permanece para siempre? La palabra de Dios. Esta es la comida que permanece para siempre. Tener la revelación de la cruz es la comida que permanece para siempre. Ay, carajos. Se puede caer todo, pero menos la palabra de Dios. Amén. Bueno, aquí el Señor Jesús les exhorta y les dice, ustedes están buscándome a mí por los alimentos, para llenar su barriguita. Pero yo no quiero que me busquen por eso, porque eso perece. El día de mañana ustedes vuelven a tener hambre. Dijo un señor, el hambre vuelve. El hambre al otro día, ¿qué hace? Vuelve. Mientras que la comida que da Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, buscar las cosas de Dios, eso permanece para siempre. Es salta para vida eterna. Tener la revelación de la cruz es la experiencia más especial que nosotros como seres humanos podemos tener. Por eso la declaración del pastor César esta mañana en la oración dice que podamos tener un encuentro ¿con quién? Con el Señor Jesús, porque ese encuentro es lo que va a cambiar nuestra vida para siempre. Ya no vamos a depender
de que el Señor obre un milagro o nos haga un milagro, sino vamos a depender de que Él es Dios, de alimentarnos de lo que permanece para siempre. Amén. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Dice, las riquezas es comida que perece. Los placeres de este mundo es comida que perece. Los honores y las cosas es comida que perece. Todo eso es que perece. Pero hay algo que no perece y que permanece para siempre, que es la palabra de Dios, que es buscar a Dios, que es tener un respeto y un conocimiento de la palabra de Dios. Es la bendición y la comida que nunca perece. Amén. Y eso aquí, o sea, el Señor Jesús les da como un ultimátum. Y les empieza a decir versículos más adelante, empieza a dar una doctrina. No los voy a leer literalmente, pero empieza a decirles a ellos que Él es el pan de vida, que Él es la vida eterna, que coman de Él porque Él es el que sacia realmente las vidas, porque Él es el que llena los corazones y llena los vacíos. Él es el todo de la vida. Sin Él no lo somos nada, como decían aquí muchas de las personas. Sin Dios no somos nada. Él es la fuente de vida. Y empieza a decirles a las personas, yo soy, el verso 54, ahí más adelante dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús les da un sermón y unas enseñanzas para decirles a las personas que lo estaban buscando por un milagro, no busquen los milagros, que yo lo puedo hacer y con todo el corazón se los hago, pero yo en sí no busco que ustedes me busquen por un milagro, sino que me busquen porque yo soy la vida eterna. Dice el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la palabra, esa era la bendición. No era comer literalmente al Señor Jesús, porque si no le estaría diciendo ustedes vuélvanse caníbales. No, es comer de lo que Él da, del espíritu que Él transmite, de la bendición que Él da. Buscar a Dios es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Hay personas que no, los invitan a una iglesia y no les interesa. No, a mí no me interesa ir a la iglesia, yo estoy así bien como estoy, no se preocupe por mí, déjenme así tranquilo. Pero hay personas que nos gustaría conocer más a Dios y empezamos a conocer al Señor Jesús. Y termina obviamente estos pasajes aquí, termina diciendo, bueno, el verso 59 y viene el verso 60. Pongan lo que dice el verso 60. Dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, todos los discípulos, los 12, los 144, la multitud que los seguía, empezó a decir, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá resistir? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Verso 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesús? La carne para nada aprovecha. Las cosas materiales sacian, pero no llenan su corazón. Mientras que las palabras que Dios da son espíritu y son vida. Lo que decía aquí unas personas, yo lo viví. Yo iba a la iglesia con tribulaciones, con complejos, con muchos temores, con muchas maldiciones, y yo pensaba que nunca Dios iba a sacarme de esa situación. Iba a la iglesia mal, pero iba a la iglesia y recibía la palabra de Dios, recibía el alimento de Dios, recibía el mensaje que Dios tenía para mí. ¿Y qué hacía mi corazón? Otra vez se motivaba, otra vez para perseverar. Vamos, que Dios está conmigo. Y eso es lo que ustedes pronto han vivido. Pero lo mejor que nos puede pasar es conocer y recibir la palabra de Dios. Amén. Dice, verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso
os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron los discípulos? Volvieron atrás. Eso es tan importante, porque el Señor Jesús les dijo, las cosas materiales son importantes, pero no tiene que ser su prioridad. Su prioridad tiene que ser las cosas espirituales, las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Uy, no. Si así son las cosas, entonces ¿qué? Mejor se inscribieron como discípulos, porque dice la Biblia que lo seguían al ver los milagros, pero al ver las enseñanzas, al ver lo que el precio que te tocaba pagar, morir a su carne, morir a su ego, morir a su vanidad, a sus deleites, morir a sus placeres personales por seguir a Jesús, entonces ¿qué hicieron? No, entonces se fueron. Imagínense, le dieron la espalda al Hijo de Dios, que era real, que era palpable. ¿Qué será de hoy en día? Que el Hijo de Dios no es palpable como tal. Que obviamente hay un instrumento, que hay una persona, que hay un pastor, que hay autoridades que nos dicen y nos orientan cómo tenemos que llevar una vida. Y muchas veces no nos gusta. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues simplemente le damos la espalda. Si es así o no es así. Si le dieron la espalda al Señor Jesús, que era físicamente, ¿qué será de hoy en día? Dice, entonces, no, ¿dónde voy? Dice verso 63, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, se volvieron apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Que comienza, pero que se devuelve. Y estas personas que comienzan, se emocionan porque ven un milagro, pero a los 2 meses ya se devuelven. Es tan peligroso estas personas que no se devuelven solos. Se devuelven y contaminan a muchas personas. Eso ha pasado. No se devuelven solos, sino que empiezan a murmurar. Eso allá, el pastor es muy estricto. Eso allá piden el diezmo. Eso camine más bien. Vamos para un lugar donde no pidan el diezmo. Vamos para un lugar donde no le exijan a uno tanto. Vamos para un lugar y no se quedan callados, sino que contaminan. Dice, muchos de ellos volvieron atrás. Lo que le pasó al enemigo, al diablo, como dice la Biblia. Dice la Biblia que cuando él se rebeló, no se rebeló solo, sino que se trajo la tercera parte de los ángeles que estaban con él. Porque es la contaminación y es lo que hace la apostasía, es lo que hace, obviamente, el dejarse contaminar su corazón y su mente con comentarios de personas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, con alimentarse de la palabra de Dios. Entonces contaminan a otros y sacan del propósito a otros. Se vuelven líderes de otros, de lo incorrecto. Pero pues desafortunadamente tiene que pasar. No quisiera, obviamente, Dios como Dios anhelando, dice la Biblia, que el anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Pero desafortunadamente Él nos dio libre albedrío. Él nos dio voluntad propia. Nosotros decidimos seguir a Jesús o darle la espalda. Seguir a Jesús por lo que Él es y no por los milagros. Si ustedes me preguntan a mí, al principio obviamente, y todavía, me cuesta seguir al Señor Jesús, porque no es fácil, porque estamos en esta carne. Pero al principio Dios me quitó muchas cosas materiales para que yo dependiera ¿de quién? De Dios, solamente de Dios. Lo que dice Deuteronomio, Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces Dios muchas veces pone pruebas, pone dificultades para ver si nosotros seguimos a Dios o no lo seguimos. En este caso, fueron solamente palabras que el Señor Jesús les dijo: yo soy la carne, coman de mí y beban de mí. El que come de mí y bebe de mí, yo lo resucitaré. Ellos dijeron: no, eso es dura esa palabra. Y empezaron a volver atrás. Dice, entonces Jesús a los 12, ¿quiere sacaros acaso iros también vosotros? Vea la respuesta que debemos de dar nosotros. Verso 68. Respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, hermano. Yo pienso que el Señor Jesús en ese momento dijo: al menos quedaron unos conmigo.
Al menos hay unos que no me buscan por un milagro. Al menos hay unos que no me buscan porque les obre ciertos o Y motivos. Hay unos que me buscan porque yo tengo palabras de vida eterna. Amén. Entonces Pedro, la gran revelación, Pedro con muchos errores, con muchas debilidades, Pedro lo negó, pero en este momento tuvo una palabra muy acertada que le dijo: Señor Jesús, tú me estás preguntando que si yo también te quiero abandonar. ¿A dónde más voy? ¿Para dónde más agarro? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y si ustedes me preguntan a mí, es tal cual. ¿Para dónde más agarro yo? Me pueden quitar todo lo que tengo, o me pueden quitar lo que soy, pero si no me quiten a Dios, porque Él es mi sustento. Si yo tengo a Dios, tengo todo. Amén. Pedro dio la gran respuesta. Había una madurez en Pedro, había una estabilidad en Pedro. Los otros no había estabilidad, no había madurez, no había una consagración. En Pedro había una respuesta de un discípulo fiel que, a pesar de los momentos difíciles: Señor, ¿a dónde más voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente Dios es el único que nos puede ayudar. Solamente Dios es el único que nos sacia. Hoy a ustedes nos puede pasar cualquier circunstancia, como le pasó a la pastora Sara hace 8 días, que su hija la encontró muerta, la encontró ahí ahogada, y obviamente es un problema, una dificultad. Cualquiera de nosotros podemos tener, pero nosotros, ¿para dónde más agarramos? El discípulo formado, la persona que va a la iglesia, que sigue a Jesús, tiene que tener este tipo de respuestas. Que diga: ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A pesar de que le quitan el dinero, a pesar de que le quitan la posición social, a pesar de que le pueden quitar todo lo demás, no importa. Yo sigo a mi Señor Jesús. No me importa si Él me hace el milagro o no me hace el milagro. Yo sigo al Señor Jesús. Esa es la nivel de líderes que Dios quiere tener en este lugar. Si ustedes ven al Rosal, a esta sede, han venido muchísima gente, pero desafortunadamente no han tenido la madurez, no han tenido la solidez para permanecer en las pruebas, en las dificultades, y obviamente en cualquier momento difícil, de una vez no vuelven. Son cristianos jabones. ¿Sí saben cuáles son los cristianos jabones? ¿Usted qué hace si tiene en la mano un jabón y lo oprime? Salta. Así hay cristianos, les ponen una medio prueba y saltan, ya no se los ven por la iglesia, ya no los ven en las células, ya no los ven en los encuentros, en nada. Cuando la fuente de vida es ¿quién? Es Dios. Pueda que me apriétenme bien duro, pero yo no soy de esos cristianos jabones que saltan. Yo quiero buscar la vida eterna, la revelación de la cruz. Lo invitan a una convención. ¿A qué? ¿Vale cuánto? No tengo plata, no tengo tiempo. Vamos a un encuentro. ¿A qué? ¿Cuánto vale el encuentro? Uy, ¿por qué tanta plata? Uy, no. Uy, no. Allá no piden sino plata. Yo no, por allá no voy. Las personas tienen todavía su entendimiento. No han sido revelados la palabra de Dios. No ven las cosas de Dios como la oportunidad de ser bendecidos, sino ven las bendiciones de Dios como la dificultad, como el problema, como el obstáculo. Todas las convenciones que han habido de la iglesia desde que me convertí, no me he perdido a ninguna. A todas he ido. Cuando no tenía plata y cuando, gracias a Dios, ya me ha dado un poquito de su dinero. Amén. Cuando no tenía plata, no me la perdía. Así me tocara en bus, me tocaba pedir prestado, lo que fuera, pero no me perdía ninguna convención. No lo hacía. Lo hacía con la convicción de que iba a buscar a mi Salvador, iba a buscar a mi Señor. No importaba que no tuviera dinero, me importaba que no tuviera que ponerme la misma ropa siempre, los mismos zapatos, lo he dicho en mi testimonio muchas veces, pero mi anhelo era buscar a Dios, conectarme con Dios, buscar a Dios en su presencia, conectarme con la iglesia, ser fiel a mi pastor, ser fiel a mi líder, empezar a ser fiel a mi pastor, porque hay personas que no son fieles a su pastor ni a su líder. Tan pronto el líder como que se descuida y una vez resultan en el otro lado, resultan en otra iglesia, resultan con otro líder, ¿y usted qué le pasó? No.
Gracias a Dios a mí me dijeron, este va a ser su líder, ese fue mi líder. Su líder va a ser fulanito tal, ese es mi líder. Porque obviamente yo coloco sé quién es Dios, sé que Dios delega autoridades y sé que Dios es el que tengo que seguir a través de ¿quién? De una autoridad. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que ser. Este nivel dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he dicho yo a vosotros los 12 y a uno de vosotros el diablo. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Entonces el Señor Jesús termina acá con un capítulo muy precioso. Cuando el pastor me dijo hace 8 días que tenía la oportunidad de compartir, yo había leído antes este capítulo. Y lo que más me causó curiosidad fue cuando el Señor Jesús les dice a las personas, ¿ustedes me buscan por los milagros? ¿O por qué me buscan al Señor? Y el Señor de una vez les revela y les dice, ustedes son unas personas interesadas que me buscan a mí por un milagro. Yo pienso que Dios es Dios. No le debemos de buscar por un milagro, sino por lo que Él es. Porque Él es grande y poderoso, porque merece que mi vida entera esté rendida a sus pies, porque Él dio su vida por mí. Lo mínimo que puedo hacer es dar mi vida al servicio de Él, con mis errores, con mis debilidades, pero lo mínimo que yo puedo dar es mi vida al servicio de Él. Amén. Cuando el pastor me dijo, obviamente yo ya decía, Señor, háblame, ayúdame, y empecé a escudriñar este capítulo, y como lo pueden ver, en 30 minutos que yo llevo, ya se me acabó el tiempo, es una riqueza incalculable. Es algo parecido, para terminar, ¿sí tengo tiempo? Sí. Para terminar, se me parece, escudriñando, se me parece algo a lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Esclavo en Egipto. Está en Génesis Éxodo capítulo 7, empieza a hablar de la plaga de sangre, un milagro. Empieza a hablar de las 10 plagas, la plaga de la rana, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, las plagas del ganado, del granizo, de la úlcera, la plaga de las langostas, de las tinieblas, y llega la última, que es la muerte de los primogénitos. 10 milagros que Dios le hizo al pueblo de Israel. 10 milagros, para que ellos creyeran que Dios tenía un propósito con ellos. ¿Sí es así o no es así? Llega el gran milagro, el último milagro, que fue el de la muerte de los primogénitos. La sangre del cordero se tenía que poner. Y ellos lo hicieron tal cual. ¿Qué hicieron? Fueron bendecidos, fueron protegidos. Su vida fue guardada por poner la sangre del cordero. Ellos salen de Egipto. Y al ver ese milagro, al ver todo lo que habían vivido, ¿qué hicieron? Salen de Egipto, consagración de los primeros, una columna de nube. Dicen los israelitas, cruzan el Mar Rojo. Pañapa, el Señor les abre el Mar Rojo, como para decir, yo tengo un propósito con ustedes, no vuelvan atrás, perseveren, ustedes son mis escogidos. Dios les abre el Mar Rojo. ¿Sí es así? Y ellos todos fascinados, contentos. El capítulo 15 de Éxodo dice, cántico de Moisés y María. Empezaron a cantar al ver ¿qué? Los milagros, pero no había una madurez, no había una convicción en su corazón de tocaba buscar a Dios por convicción, no por lo que Él me dé o me deje de dar. Amén. Capítulo 15, cántico de Moisés, entonan panderos, todos alegres. Uy, Dios nos sacó de acá, qué bendición, somos libres. Se caiga todo, pero aquí vuelvo a la poner. Todos contentos, todos felices y contentos. Oh, caracoles. Ahora démosla acá. Todos contentos y todos felices. No se va a caer. Todos contentos, Éxodo capítulo 15. Y no alcanza a terminar capítulo 15 cuando dice las aguas de Mara. Llevaban 3 días sin comer, sin beber agua. 3 días sin beber agua. Y una vez empezaron a quejarse. Moisés, ¿para qué nos saca de la tierra de Egipto? Allá comíamos y allá nos iba bien.
de Moisés y nos trae a este desierto a aguantar hambre y a tener sed. Ya estamos cansados de usted. ¿Ven? ¿Pueden ver? Que lo que nosotros debemos de buscar a Dios no es por los milagros. Aunque Dios hace milagros y si se los hace, pues recíbalos y dele la gloria a Dios. Pero no tiene que ser el fundamento de su fe. El fundamento de su fe tiene que ser la convicción de que usted debe buscar a Dios porque lo ama y porque Él es Dios. Amén. Esa debe ser su convicción. Amén. Esa debe ser su convicción. Y acá en capítulo, ¿y Dios qué hace? Dios es tan misericordioso y tan amoroso que dice, bueno, están todos rebeldes, están todos llenos de amargura, ahí hay un pozo, echen una rama. Y esa agua que es amarga, cuando ustedes le echen la rama, se va a endulzar. No se pongan pesados, yo los amo, tengo un propósito con ustedes. ¿Qué hizo Moisés? Señor, bueno, cogió la rama y la echó y el agua se endulzó y bebieron. Dijeron, volvieron a vivir. O sea, ¿dependían de qué? Los milagros. ¿Vivían por qué? Por vista. La Biblia dice que tenemos que andar, no debemos de andar por vista, sino por fe. Amén. Esa es la convicción que debemos de haber en nuestro corazón, que debemos de andar por fe en el Señor Jesús. Amén. Entonces mi pregunta es, si el Señor Jesús le preguntara a ustedes, ¿me quieren dejar? O al recibir una directriz, un consejo, una palabra de parte de Dios, ¿ustedes qué dicen? ¿Le dan la espalda? ¿O ustedes son de esos líderes, de esos discípulos que dicen, Señor, ¿a dónde más voy a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si solamente tú eres Dios. Entonces ahí les queda la enseñanza. Evalúe su corazón, examine su corazón. ¿Usted por qué está buscando de Dios? ¿Por qué viene a esta iglesia? Si viene a esta iglesia por ver a un hombre, ver a un pastor, ver un milagro que Dios le hace. Si le va bien en la semana, entonces viene a la iglesia. Si le va mal, entonces no va a la iglesia. Entonces evalúe su consagración, su disposición por buscar a Dios, que yo sé que Dios nos va a ayudar. Amén. ¿Entendido? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, a darle gracias a Dios. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Espero que Dios a través de este capítulo les haya hablado. A través de este capítulo les haya redarguido. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y de juicio y de justicia. Si su corazón no es correcto, no importa. Lo importante es corregirlo. Lo importante es enfocarlo en las cosas correctas. Direccionarlo en lo que Dios realmente quiere darnos y quiere ayudarnos. Amén. Dile, Señor Jesús, en esta mañana, miro mi corazón, Señor, y realmente me examino y miro dentro de mí las intenciones de yo buscarte, de que yo venga a este lugar. Examino mi corazón, Señor, y te puedo mirar que en muchos casos las intenciones de mi corazón no son correctas. Las intenciones de mi corazón, Señor, no son las mejores. Tengo errores, tengo debilidades. Aún no he sido afirmado en tu palabra. Aún dependo de las circunstancias. Si me va bien, entonces te alabo. Si me va mal, entonces doy la espalda. Dile, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Quiero responder como respondió Pedro. ¿A dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si usted quiere decirle eso a su corazón, dile, Señor, ayúdame a corregir mi corazón. Dile, perdóname si yo te he buscado interesadamente. Dile, perdóname, Señor, si yo te he buscado por un milagro. Dígale, perdóname, Señor, si mi motivación es buscarte a ti por un milagro. Perdóname, Señor, porque no estoy mirando más allá de lo que ven mis ojos. Quiero saciar mi corazón, mi vientre. Quiero saciar un capricho, una necesidad. Quiero que tú suplas una petición
Pero de ahí en adelante, Señor, de pronto mi corazón se va a ir en pos de dioses ajenos. Yo no quiero, Señor. Quiero buscarte a ti porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque tú eres santo, porque tú eres el soberano, porque no hay nadie como tú. Dígale, Señor, ayúdame a corregir mi corazón, aunque me duela, aunque haya aflicción, aunque me cueste horrores reconocer mi pecado, reconocer las intenciones de mi corazón. Pero yo hoy te pido que me ayudes, porque las cosas que ven estos ojos son temporales. El dinero, la fama, las riquezas son temporales. Mientras que si yo te busco a ti, tendré la vida eterna. Y yo sé que tú añadirás las cosas materiales, como dice tu palabra. Dile, Señor Jesús, hoy te doy gracias por esta mañana. Y te pido, Señor, que tú corrijas las intenciones de mi corazón. Tú corrijas lo que hay incorrecto en mi corazón. Dios de los cielos, ayúdame, Señor, a que mi corazón no esté motivado a buscarte a ti por un milagro, sino porque tú eres Dios, porque tú eres digno de que yo te diga, eres mi Señor, mi Dios, porque tú diste todo por mí en la cruz del Calvario, porque tu palabra es fuente de vida. La palabra de Dios es alimento, es vida para mi espíritu. Ayúdame, Señor, a ocuparme de las cosas espirituales, a tener prioridades en mi vida y a buscarte a ti por encima de todas las circunstancias. Dile, Señor Jesús, tú eres el que me bastas. Estar contigo es la mayor riqueza que puedo tener. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú eres mi Salvador. Dile, Señor Jesús, quiero enamorarme de ti. Levante sus manos al cielo, dígale, Señor, quiero enamorarme de ti. Quiero depender de ti. No quiero depender de las circunstancias. Quiero enamorarme de ti. Tú eres Dios. Tú eres soberano. No quiero ser un apóstata. No quiero volver atrás. Quiero permanecer. Quiero seguir adelante. Llegar, Señor, hasta que ya no respire más. Darte mi vida entera. Darte mi corazón entero. A pesar de mis errores, de mis debilidades. Saber que tú eres Dios. Que tú eres santo, Señor. Dile, Señor, gracias por esta palabra. Ayúdame a corregir mi corazón. Y hoy haga una oración de corazón ahí donde usted está. Y dígale, Señor, yo no conozco las intenciones de su corazón. No conozco si usted, por qué viene a este lugar. Pero a la luz de la palabra de Dios, dígale, Señor, ayúdame a corregir. Ahí donde usted está. Dile, Señor Jesús, perdóname, Señor, una vez más. Ay, pon en mí esa convicción. Pon en mí esa certeza de seguirte a ti, de seguir tus caminos, depender de ti. Dile, Señor, pon esa certeza en mi corazón de enamorarme de ti, de vivir para ti, de deleitarme en tu presencia. Que deleitarme en ti no sea una aflicción, no sea un trabajo, sino que sea un gozo estar en tu presencia, que sea una alegría buscarte a ti, tener un encuentro personal contigo, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, tú eres maravilloso, Señor. Gracias te doy. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí
te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Diga al débil, fuerte soy en Jesús. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh Señor, tú estás aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y ven, Santo Espíritu, oh, aviva estos huesos. El Señor está aquí a mi lado. El Señor siempre ha estado aquí. Aun cuando yo he sido infiel, Él sigue siendo fiel. Señor, tú sigues siendo fiel. El Señor siempre ha estado aquí.